Cosmología. Cosmología es el origen del universo y su desarrollo. Numerología y simbolismo. Numerología pues es el significado de los números, su aplicación y el simbolismo por lo que simboliza cada cosa, cada idea, cada nota musical, cada letra de los alfabetos, cada signo zodiacal, etc. Usos y aplicaciones. Pues el arcómetro tiene muchos usos y muchas aplicaciones. Solo voy a mencionar unas pocas. Para conocer y conservar los conocimientos de la antigüedad, las antiguas religiones, tradición iniciática, culturas antiguas, etc. Para la construcción de catedrales y otras construcciones. Para elaborar paletas de colores con bases astrológicas. Para la combinación de colores y tintes con base astrológica. Para la elaboración de pintura con sentido arqueométrico, para conocer los sonidos del cosmos, la música de las esferas. Esto es a través de los sonidos, no tanto del cosmos porque no lo podemos escuchar, tenemos un rango limitado, pero sí lo podemos escuchar a través de los instrumentos musicales. Todos los instrumentos musicales tienen podemos tocar 7 notas con ellos, que vienen siendo como los 7 planetas. O 12 notas, pues, que también vienen siendo como los 12 signos del zodiaco. Para hacer música celestial o astral. Esto de celestial o astral es en base, pues, al movimiento planetario, al movimiento de los astros. Cuando los planetas se mueven y van recorriendo una zona zodiacal, una parte de un signo, entonces se hace una combinación del planeta con el signo del zodiaco y de ahí pues el músico puede armar una pieza musical. Para manejar la armonía musical, para conocerse a sí mismo y al universo. El arqueómetro es un medio también para conocerse a sí mismo, al universo, a través de los astros, a través del zodiaco, a través de los planetas. Es posible pues llegar a conocerse mejor uno cada día y de la misma manera el universo, porque el arqueómetro simboliza o representa más bien al ser humano como al universo. Las funciones prácticamente son las mismas porque el hombre es un microuniverso y el universo conocido como tal es el macrouniverso, o como se conocía anteriormente, ¿no? Como mencionaba Aristóteles, microcosmos y macrocosmos. Conocer los lenguajes y su origen. Los lenguajes, su origen, sus culturas, etc. Comprensión de las Sagradas Escrituras, en donde por ley de las analogías una letra se convierte en un número, un color, nota musical, en forma, etc. Y estos a su vez se analogan entre sí. En ese sentido, un planeta, un signo tiene una letra, un número, un color, una forma, etc. La tradición iniciática. ¿Qué es la tradición iniciática? Normalmente pues he estado mencionando yo sobre la tradición iniciática. Bueno, hay misterios, una doctrina secreta, una enseñanza tradicional, una lección que viene desde los orígenes y se perpetúa a través de los tiempos. La iniciación es la tradición organizada y conservadora de las ciencias sagradas. ¿Y qué son las ciencias sagradas? Las ciencias sagradas, cuando va ligado a la unidad, a su esencia, como por ejemplo la alquimia, la magia, la astrología, la geometría, etc., se le nombra pues ciencias sagradas porque va ligado pues al sentido profundo del ser, de las cosas. Cuando se despoja de su esencia, la unidad de lo divino deja de ser sagrada. Por ejemplo, la química se despoja de la parte fisiológica o de la parte filosófica de la alquimia. Entonces en ese sentido pierde pues su esencia. La física de la misma manera se separa de lo que es la magia. La astronomía y las matemáticas antes eran parte de la astrología. La astrología, los
los antiguos, los ancestros, las personas de la antigüedad, manejaban la astrología como la parte fisiológica y filosófica, y la parte astronómica como la parte física, pues de las medidas, los pesos, los movimientos y todo lo físico, lo medible y todo eso. Sí son dos cosas pues independientes, cada una tiene su función, pero antes era parte, la astronomía era parte de la astrología, o eran una sola ciencia, pues donde cada una pues estudiaba lo que corresponde, pues por ejemplo, como mencionaba, la astrología pues la parte filosófica, y la astronomía la parte física, de las medidas, etcétera, movimientos, todo eso. Y las matemáticas también, antes los antiguos matemáticos pues normalmente eran astrólogos y astrónomos en la antigüedad, normalmente iba ligado. Sagrado viene de las palabras sacro, secreto. ¿Pero por qué secreto? Porque viene de lo oculto, de lo que no conocemos, de lo que no sabemos. Y es un misterio hasta que se estudia, se investiga y deja de ser ese misterio. Entonces viene de lo más profundo de ser, y por lo tanto aunque es un misterio conocido, pero no deja de ser sagrado porque va ligado pues a su esencia. Arqueómetro viene de dos términos, védico y sánscrito, arca, metra. Arca significa el sol, emblema del sello divino. Ar es el círculo armado de su radio, la rueda radiante de la palabra divina. K recuerda la mátesis primordial que une el espíritu, el alma y el cuerpo de la verdad, demostrando así la unidad de su universalidad en el doble universo. ARK significa la potencia de la manifestación de la existencia, su celebración por la palabra. La inversión de este término, kra, kar, kri, significa crear, llevar a cumplimiento una obra, manifestar una ley, gobernar, es decir, conservar una creación continuándola, rendir homenaje, rendir gloria. El latín dice creare, el dialecto celta irlandés dice karakim. Mencionábamos pues que cada palabra, cada letra tiene un significado. Cuando se unen dos o tres más letras, pues se forma una palabra y tiene un significado, y esa palabra se puede invertir, se puede utilizar en varias maneras, en varias posiciones, y cada posición tiene cierto significado, aunque es muy parecido pues porque las palabras son las mismas, pero no significan exactamente lo mismo. Arca va más lejos como revelación de los misterios del Hijo por la palabra, en tanto que verbo creador. La segunda parte de la palabra de arqueómetro es matra, o se deriva de matra. Es la medida madre por excelencia, la del principio, es el barashet de los templos de Egipto, la barata del barata divino. Matra significa medida madre, es viviente en el verbo Dios como todos los pensamientos creadores. Es ella quien manifiesta en todas las cosas la unidad por la universalidad de sus proporciones internas, a los pies de la Madre Divina de la energía femenina de Dios. Se menciona mucho la unidad y la universalidad. La unidad viene siendo pues en los números el número 1. Y la universalidad pues parte del número 7, que ya viene integrando toda una variedad de cosas. Entonces, universo, universidad, universalidad tienen pues el mismo principio, y nos habla pues de la gran variedad de las cosas, ¿no? Como se dice normalmente, la unidad en la diversidad, o la unidad en la variedad, o la unidad en la universalidad, como dice aquí. Y luego tenemos maetra, que ya se le agrega la letra E. Dice, es también el signo métrico del don divino, el de la sustancia en todos los grados proporcionales a sus equivalencias. Si aquí le quitamos la letra A y le dejamos la letra E,
queda metra. Si quitamos la letra A y le agregamos la O, quedaría metro. Entonces el metro, el significado pues de metro se deriva de esta, de medida, ¿no? De métrica, principalmente de medida. Y luego tenemos otras palabras: Atma, Amad y Mata. Es el amor femenino, la bondad maternal de Dios para todos los seres y para todas las cosas. La caridad universal en su fuente. Entonces, la segunda parte de la palabra de arqueómetro se deriva de estos significados. Todos lo que tenemos aquí tienen algo que ver pues con, o es el principio pues de la palabra de arqueómetro. Bien, el arqueómetro es un útil de construcción, pero no una casa edificada del todo. El arqueómetro nos da toda la información, todas las formas, todos los números, todas las palabras, los colores, todo eso, pero no nos va a dar ni un edificio hecho, ni una pintura hecha, ni palabras ya totalmente hechas, sino que ya ahí entra la creatividad del ser humano, de las personas, de los seres, del artista, del pintor, del científico, para ir haciendo pues la construcción, para ir haciendo la combinación de colores, para ir haciendo la pintura, para ir haciendo una música, una sinfonía, etcétera. Nos da las bases, nos da toda la información, pero nosotros tenemos que completar la obra. El arqueómetro tiene la cualidad de ser el mismo para todas las artes. Es al mismo tiempo la clave de la escala sonométrica del músico, de la gama de los colores del pintor y la clave de las formas del arquitecto. Pues aquí nos da por separado los colores, las notas, las letras, los sonidos, las palabras, los números. Pero cuando tenemos identificado todo eso, un color representa todo. Por poner un ejemplo, el color amarillo pues nos está representando el signo de Capricornio, nos está representando el planeta de Saturno, nos está representando una nota musical, una palabra, un número en el plano movible, y otra palabra y otro número en el plano físico. Entonces se sintetiza todo en una sola forma, en este caso pues en el color. Entonces aquí vemos una gran variedad de cosas, pero ya sabiendo ese significado, pues a lo mejor nada más viendo los puros colores, pues ya sabemos de qué estamos hablando. Dice, es un instrumento sintético y no una adaptación del todo hecha. Mencionamos que es sintético por la síntesis de las formas de las cosas. Deja a cada artista toda su originalidad dándole una base científica. Pues como lo decíamos, ¿no? La herramienta, las bases que le da no es cualquier base, es una base científica. Y ya el artista tiene que crear de acuerdo a su propia creatividad, de acuerdo a su propio ser, de acuerdo a sus propias inclinaciones y gustos y materias de pinturas. Por ejemplo, puede ser una pintura con acuarela, con óleo, con acrílico. Eso ya es independiente, eso ya es al gusto pues del artista. Es un útil que tiene cualidades especiales. Es el mismo para todas las artes, establece la síntesis de ellos, determina sus relaciones. Sí, como mencionado, pues todas las artes están relacionadas, todas el arte con la música con la pintura, la pintura con la escultura, con la arquitectura. O sea, todas las artes están relacionadas pues con la misma esencia. Reintegra todas las artes a una síntesis común y al mismo tiempo da la clave de las adaptaciones religiosas y científicas de la antigüedad. Pues
Volvemos a mencionar que religiosas aquí entendido no en el sentido religioso como lo concebimos actualmente, ¿no? En la antigüedad, religión, pues, derivado de la palabra religare, es el religar, pues, al ser con lo divino, sin, sin, sin fanatismo religioso ni todas estas cosas, ¿no? O sea, religiosas en su sentido más alto, más elevado. Reintegra todas las medidas a las unidades métricas actuales, el metro y el círculo. Pues todo mundo utilizan en el círculo los 360 grados y en las medidas normalmente se utiliza en metro. Y bueno, aquí es fácil hacer la equivalencia de metro a pulgada, por decir algo. Ya el metro es una escala, ¿no? Ya con esa escala del metro ya se hacen los edificios, las construcciones, de acuerdo pues con esa escala, o la inversión pues a otra escala pues ya sea de pulgada, de 1.50, 1.20, etcétera, ¿no? O sea, todos los tipos de escala que encontraban en el escalímetro, por ejemplo. Bien, dice, el pintor ve en los colores compuestos salidos de los tres colores primarios, amarillo, rojo y azul. El primer triángulo vemos los tres colores primarios. Posteriormente vemos los colores complementarios y toda la combinación pues que se hace de los colores primarios, pero se derivan pues de esos colores. Y el blanco se obtiene, normalmente pues el blanco aquí lo obtenemos en el círculo central. De dos pares de opuestos, por ejemplo el amarillo y el lila, si nos vamos, aquí tenemos un color base, color amarillo, pero si nos vamos hacia el centro vamos a tener una derivación de colores en escala, se puede decir, cada vez menos amarillo y más blanco, menos amarillo y más blanco, hasta que llega totalmente a lo blanco. En la parte opuesta igual, tenemos este color como lila y va bajando de intensidad o va tomando más luz, más claridad hasta llegar a lo blanco. Entonces, en ese sentido, lo blanco lo obtenemos pues en la parte central. Está mejor este ejemplo. Aquí tenemos lo que mencionamos, ¿no? La parte del centro está lo blanco y aquí en las orillas pues los colores básicos. Aquí tenemos la combinación del amarillo, el azul y el rojo. Y ya con estos colores pues se hacen toda esta combinación de colores. Aquí nos faltan pues colores porque hace falta otras combinaciones. Por ejemplo, los colores siena, ¿no? Los colores tierra, los colores cafeses. Y que se hace pues también a través de los mismos colores, ¿no? Pero no en el sentido como están aquí combinados. Se necesita pues hacer otra combinación. Y aquí tenemos pues, como mencionamos, el blanco en la parte central. Y aquí tenemos los colores primarios en la parte de la orilla. Entonces, aquí nos lo está dividiendo, por ejemplo, en partes, se pudiera decir, no en grados, sino como de 10, no sé si son 10 o 15 grados. Pero si hacemos este color, esta división de un grado por un grado, que es lo que maneja el arqueómetro, entonces ahí nos indica que debemos de ponerle un número a cada color. Y por ejemplo, al hacer la combinación de colores, por ejemplo en el sistema Pantone, en el sistema RGB, en el CMYK, por ejemplo, pues cada color tiene un número. Si va uno a una tienda de pintura, ahí ya tienen clasificados por color su numeración, ¿no? Pero no es la numeración arqueométrica. Tal vez pudiéramos utilizarlo, ¿no? Pero lo más
Lo más indispensable es hacerlo en base al arqueómetro. Para que nos dé los resultados, nos dé la numerología pues que se necesita para hacer las operaciones. Entonces dice, se puede determinar una escala de 360 tintes, teniendo cada uno un número y no un nombre. Este número permite determinar cada tinte o color, también la composición de cada uno de estos tintes por relación a los colores primarios. Entonces aquí tenemos un universo de colores. Y bueno, ya actualmente pues están haciendo muchos estudios, muchas investigaciones. Como estamos en la era de Acuarios, van a surgir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las notas musicales combinadas con un color, las notas musicales combinadas con una forma, etcétera, en el cuadro izquierdo. En el cuadro derecho lo mismo, ¿no? Así vemos los números de las combinaciones de las letras y de las notas musicales, sus colores, el tipo de música o de tono que nos da, tono alto, tenor, barítono, bass. Entonces lo identifican con un color. Entonces no sé si consciente o inconscientemente están manejando pues aquí ya lo que es el arqueómetro, las bases del arqueómetro. Aquí alguien publicó una carta, una hoja, un dibujo, un gráfico más bien, en donde en la parte izquierda aquí están los nombres de los grupos o de los artistas, y en esta parte que vienen los colores, los nombres de las canciones, y las identifican con un color. Aquí el color azul, el amarillo, el anaranjado, etcétera, el rojo, el morado. Entonces tienen un significado pues cada color de acuerdo a la persona que hizo este gráfico. Entonces también está basado pues sobre, no sé si esté sobre el arqueómetro, pero sí con el mismo sentido del manejo del arqueómetro. Como mencionaba, ¿no? Y como dice aquí, el color de los sonidos o del sonido. Pues bien, el arquitecto encuentra la clave de un canon universal que permite la construcción de formas según un nombre, una idea o un color determinado. Se establecen así relaciones estrechas entre la altura y la anchura de un edificio por una parte y entre su adaptación industrial, religiosa y esotérica por otra parte. Cuando se comprende, cuando se entiende, cuando se empieza a manejar ya la simbología de los números, de los colores, de las notas, decíamos que representa una misma cosa. Entonces cuando el arquitecto entiende ya el significado de eso, él lo interpreta, toma esa nota musical, la convierte en número, ese número lo convierte en medida, esa nota también, ese color lo convierte en una forma. Entonces ya le da una forma de una construcción, de un edificio, de un gráfico, etcétera. Entonces aquí es la importancia pues de conocer y de saber manejar pues el arqueómetro para poder hacer uso de él. Las relaciones de las letras y de los colores son determinadas científicamente por el arqueómetro. Más aún determina las relaciones entre las palabras, las ideas, los colores y las formas. Pues es lo mismo que hemos estado comentando, ¿no? Todas las letras de los alfabetos se relacionan entre sí. Aquí tenemos varios alfabetos, el asirio, el samaritano, el caldeo, etcétera. Y todos ellos tienen la misma esencia, el mismo origen. Se difiere pues por sus culturas, por su región y todo eso, pero el origen es el mismo y el significado también es el mismo. Entonces aquí se combinan y uno puede interpretar ese significado con los alfabetos, con los colores, con las letras, con los planetas, con los signos y con las notas musicales. Para los antiguos, cada signo del zodiaco tenía una letra, cada planeta igual, de manera que el cielo estaba constituido por un verdadero alfabeto moviente, en que las letras planetarias vienen a presentarse ante cada una de las letras fijas zodiacales. Había pues ahí inscritas en el cielo nombres que volveremos a encontrar en todas las grandes religiones.
Pues bien, el creador o el descubridor de este transportador le da un significado a cada letra y a cada palabra y una relación pues con un planeta y con un signo planetario y con una nota musical, todo eso. Entonces cuando vamos entendiendo cómo hacer esa relación, esa analogía, esa correspondencia, entonces podemos crear a través de una música, a través de una sinfonía se puede crear una catedral o se puede crear una pintura, un arte pictórico y se puede crear un edificio, etcétera. Y eso pues los antiguos lo sabían, ¿no? Bueno, muchos antiguos los que conocían este sistema. Entonces aquí nos está dando la clave el señor Alveidre, Ives Alveidre, nos está dando la clave, nada más es entenderlo, comprenderlo para poder aplicarlo. Entonces en un futuro, pues los arquitectos no nada más van a hacer arquitectura con los programas actuales de las computadoras, ¿no? Sino que también haciendo uso del arqueómetro, pues van a hacer obras maravillosas, igual con la pintura, igual con la música. Y aunque no se hagan músicas, ni construcciones, ni pinturas con el arqueómetro, de la misma manera, el que entiende el arqueómetro puede interpretar más fácilmente una pintura, una arquitectura, una obra arquitectónica, una obra musical, etc. Es un útil que debe renovar todo el arte moderno entre las manos de artistas de genio por una parte, pero es también el testimonio y la clave de la ciencia de la antigüedad. Bueno, pues como mencionábamos, ¿no? En la antigüedad pues tenían sus privilegios las universidades de la antigüedad, pues que manejaban todo esto, pues por eso tenían grandes conocimientos, ¿no? Entonces, actualmente, pues el que hace arte, pues hace unas obras de arte maravillosas y hermosas, ¿no? Pero conociendo el arqueómetro, pues va a poder entender el significado de lo que está creando y crear obras, pues a lo mejor con más sentido, ¿no? O sea, de hecho ya tienen sentido porque es la expresión de su idea, de lo que trae, de lo que él ve en otros planos, ¿no? Que lo plasman en un cuadro, en una canción, en todo eso. Entonces, de por sí ya es hermosa. Entonces, conociendo el arqueómetro, se aprende pues el significado y puede crear pues más cosas maravillosas. Pues la parte externa del círculo del arqueómetro, del planisferio, pues tenemos una doble escala de números, ¿no? Vemos aquí que tenemos el círculo consta de 360 grados, entonces uno inicia desde el 0 hasta el 360 grados en sentido con dirección hacia la izquierda y el otro con dirección hacia la derecha. Uno se le nombra levógiro hacia la izquierda y dextrógiro hacia la derecha. Entonces, si sumamos los números nos da un total de 360 grados, siempre nos va a dar el mismo resultado. Las relaciones de los colores y de las formas, de las notas musicales, de las letras de los antiguos. Pues es lo mismo, ¿no? Que hemos estado mencionando. Aquí vemos las relaciones, por ejemplo, los colores, las formas pues son las figuras geométricas aquí y las letras, en este caso las letras adámicas, ¿no? Del alfabeto batán. Y también pues las notas musicales y pues los planetas, los signos, etc. Alfabetos sagrados entre ellos. Sintetiza estas claves artísticas con los datos de la antigüedad. Gracias al arqueómetro el cielo deja de estar mudo, habla, pronuncia nombres y estos nombres son los de toda la revelación religiosa de todos los tiempos.
En la parte exterior, la parte zodiacal, la parte donde están los signos, es una zona fija. Y la parte donde están los planetas, que es la parte central, los signos de los planetas, es una zona movible. Entonces, de acuerdo al movimiento de los planetas, ya sea mensual o anual, o, o en 100 años, o en sentido de la precesión de los equinoccios, etcétera, van teniendo un giro, un movimiento, en sentido directo o en sentido retrógrado. Entonces, cuando un planeta cruza una zona, por ejemplo, de un signo, se hace una combinación de letras y de palabras. Entonces aquí es donde dice que deja de estar muda. Entonces el universo empieza a hablar. Aquí nada más hay que hacer la combinación de esas letras y de esos nombres para entender qué es lo que el cielo está hablando, qué es lo que el universo, las estrellas, los mensajes que están enviando, pues ya sea a la humanidad, a la persona, interiormente a cada uno de nosotros, como grupo social, etcétera, ¿no? Como para una era zodiacal, por ejemplo, ahorita para la era de Acuarios, para la era de Piscis, para cada era de la historia. Todo está inscrito en un círculo de 360 grados dividido por triángulos en 12 secciones de 30 grados cada uno. Pues aquí tenemos esta sección de 30 grados, que si nos vamos hacia abajo, pues corresponde pues al signo de Capricornio. Y estas palabras pues tienen relación con estos estos números también, y esta letra del alfabeto Batán también tiene una relación. Dice 2 escalas de número, lo que vimos anteriormente, una de 0 a 360 grados y la otra de 360 a 0 grados. Se encontrarán numerosos modelos de adaptación. Estos modelos son forzosamente incompletos, aunque formen indicaciones precisas. Bien, aquí vemos el arqueómetro cosmológico, que es el regulador, mediador y compositor musical. Interesa la metrología, la combinación exacta de las ideas cosmológicas de sus medios de expresión, formas, números, colores, sonidos, así como sus relaciones correspondientes, en consecuencia a las artes y los oficios que las emplean. Pues la metrología, el significado, pues la medición, el estudio de las mediciones, todo lo que tiene que ver vemos pues que tiene relación con metro, y metro tiene relación con la medida. Entonces aquí nos está hablando de medidas. Entonces, conociendo y haciendo esas combinaciones con los números, a través de fórmulas, a través de colores, a través de notas musicales, etcétera, vamos a tener una forma. Y cada, por ejemplo, en este caso, en la espiral de Teodoro, cada fórmula nos va dando un ángulo. Entonces, combinación de esos ángulos nos va dando un triángulo, y cada triángulo es combinación, nos va dando pues la espiral. Y aquí también tenemos con los números del número pi, como le mencionan, el número de oro, pues que le mencionan, el número de oro, ¿no? Se hace una espiral. Dice, el número verbaliza el intervalo y lo forma, y de esta manera se transporta la melodía y la armonía nominales de la lengua ritmológica en la lengua morfológica. O sea, de los nombres del sonido se convierte en una forma. Bueno, aquí, por ejemplo, en matemáticas se puede hacer un círculo a través de una fórmula. Por ejemplo, en 2D, pues se hace un círculo con la fórmula de A igual a pi multiplicado por radio al cuadrado. Entonces obtenemos una forma, obtenemos un círculo. Y para obtener ese círculo, pero en la tercera dimensión, que viene siendo una esfera, ahí cambia la fórmula. Dice, la fórmula del volumen de una esfera es
V igual a 4/3 de pi por radio al cubo, ¿no? Donde V es volumen y R es radio. Entonces, el que conoce, bueno, sabiendo desarrollar esta fórmula, vamos a obtener la esfera. El radio de una esfera es la mitad de su diámetro. Aquí lo que cambian pues son las medidas. El planisferio arqueométrico. Dichas zonas comportan un doble círculo a 360 grados, evolucionando cada uno en sentido inverso, como mencionamos, de suerte que dando cada grado dos números, su total sea siempre 360 grados, y que su inversión de extrógira o levógira permita la metrología fácil en dos sentidos, o sea, la medición en dos sentidos. Una zona dodecanal fija llamada zodiaco de las letras modales está dividida en 12 partes iguales, cada una de 30 grados, subdivisibles incluso en minutos y segundos. Cada doceavo de esta zona encierra en su medio una letra morfológica y el número de esta letra en su escudo que porta un color especial exactamente. Corresponde 12 letras morfológicas, 12 letras aritmológicas, 12 cifras aritmológicas, especial cada una de aquellas, dos colores. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la zona que nos está mencionando viene siendo las letras modales que están en la parte exterior. Aquí en la parte que está encerrada en un círculo vienen siendo las letras del alfabeto Batán, las letras adámicas. Más abajo está el número y más abajo unas letras. El número viene siendo las letras aritmológicas y las letras vienen siendo las cifras aritmológicas, especial cada una de aquellas. Y 12 colores, cada una comporta pues un color. Y ese color mencionamos que tiene relación con los colores que parten de los colores primarios y los colores de los planetas y de los signos. Los números de las letras arqueométricas encierran tantos misterios importantes que se necesitarían volúmenes enteros para ellos solamente. Esto lo mencionó, lo escribió Pappus. Pappus fue el contemporáneo de Ibn Alveire o fue su discípulo, no sabría decirles exactamente. Pero lo que sí, que estuvo estudiando con él y fueron personas muy cercanas entre ellos. Una zona movible llamada planetario de las letras. Está formada por 12 ángulos de 4 triángulos equiláteros que se intersectan regularmente. Esta zona que está más al centro es la zona movible, es la zona pues que se mueve, que se va moviendo. Y también está compuesta por letras del alfabeto Batán y la numeración que también tiene que ver con el significado que le dan en la tradición hebrea para el estudio que hacen con las letras y con las letras hebreas y con los números. Cada uno de los 12 ángulos es tangente a cada uno de los escudos de la zona precedente y parte una letra morfológica, la cifra aritmológica propia de esta letra, el color del escudo al que es tangente, el pentagrama musical y una nota. Total 12 ángulos, 12 letras, 12 números, 12 colores y 12 notas. Pues aquí vemos un triángulo y los triángulos que son tangentes pues a y también se hace una combinación entre ellos.